Buenas tardes, estimados amigos y amigas del Agua de Mar. Bienvenidos a una serie de conferencias sobre los usos medicinales y nutricionales del agua de mar. Mi nombre es Wilmer Soler Terranova, profesor de bioquímica de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia, en Medellín, Colombia. Ya hoy jubilado felizmente y dedicado completamente pues a este proyecto del agua de mar en la empresa Amaris, de la cual pues soy el gestor. Es una empresa familiar y junto pues con Juan Pablo, con Juliana y con Mateo, los hijos y mi esposa Doris, hemos llevado adelante un proyecto para uso de la comunidad, obviamente basado en las investigaciones y de trabajos científicos que ya están publicados, que se hicieron en la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia. Y bueno, hoy esta primera conferencia sobre el legado de René Quintón, el investigador, el sabio francés que nos dejó un legado tan grande, tan importante, de la envergadura de lo que es la teoría de la evolución, podríamos decir, de Darwin, y en su momento fue considerado como el Darwin francés por sus aportes en la evolución. Pero en el campo de la medicina, pues obviamente también hizo grandes aportes, inmensos, también en su momento, inclusive que estuvo, digamos, en un debate con los trabajos de Luis Pasteur, porque cada uno de ellos, Luis Pasteur por un lado y René Quintón por otro, representaban dos paradigmas muy importantes en ese momento, que era el paradigma de la teología específica, defendido por Pasteur, de una teoría que se fundamenta en que la enfermedad tiene una causa única y para cada enfermedad entonces la idea era tener una contra, una sustancia, una vacuna. Posteriormente se desarrollaron los antibióticos y en fin, pues era contrarrestar esa causa única. Y por otro lado, pues el trabajo de Quintón, que era basado en los aportes de Claude Bernard, el padre de la medicina experimental, se basaba en fortalecer la célula, fortalecer el medio interno para que la célula pueda defenderse contra cualquier agente externo que la quiera atacar. Hoy sabemos la importancia del sistema inmunológico fortalecido para actuar debidamente frente a cualquier invasión de un agente patógeno. Digamos que es un tema que está a la orden del día porque estamos en medio pues, de este confinamiento, en medio de esta pandemia del coronavirus. Así que, pues, vale la pena retomar también ese debate histórico en qué consistía cada uno de estos dos enfoques, cada uno de estos dos paradigmas. Entonces vamos a abordar esos temas de René Quintón y sus aportes en el campo de la evolución y por otro lado en el campo de que hoy conocemos como la medicina del terreno. Voy entonces a compartirles unas diapositivas para esta corta presentación. Bien. Antecedentes de la hidrología médica. O sea, el trabajo de Quintón se enmarca dentro del campo que llamamos la hidrología médica, una rama de la medicina con un gran desarrollo en Europa y parte de Asia también. De hecho, pues vemos que tiene raíces históricas muy profundas en el origen mismo de la cultura occidental. Y tenemos, por ejemplo, esta frase de Platón: cura el mar todos los males de los hombres o de los seres humanos. Luego, en la medicina hipocrática aparece también el uso del agua de mar, sobre todo para problemas de la piel. En el Imperio Romano, pues también está el uso de los baños romanos, de los baños públicos. Y en las comunidades indígenas americanas, de norte a sur, pues también hubo un buen uso de las aguas minerales, de las aguas medicinales. Ahí tenemos, por ejemplo, el temazcal, que es
especie de baño turco en contacto con la tierra. El surgimiento de la talasoterapia propiamente se registra en el siglo XVI y un personaje muy importante ahí fue el médico inglés Richard Russell, que en 1750 se le consideraba como el inventor del mar. Russell inventó el mar, según Julius Michelet, el historiador francés. Y en 1869 pues surge el término de la talasoterapia como tal. ¿Qué es la talasoterapia? Pues es en griego la talasa es la mar y terapia con el agua de mar desde luego. El método marino de René Quinton, los aportes de este importante investigador, de este gran sabio francés, se se presentan especialmente en 1905, ya con la creación de los dispensarios marinos. Los dispensarios marinos, que eran sitios donde se hacían aplicaciones por vía subcutánea del agua de mar diluida, lo que se llamó en su momento el plasma de Quinton, consistían pues en sitios de aplicación masiva porque era un momento de crisis también, de una, podríamos decir, una gran epidemia en Francia, pero también en otras partes del mundo, por los problemas infecciosos, especialmente la gastroenteritis. Esos niños que salían de los hospitales prácticamente moribundos, en el momento de la creación de los dispensarios marinos, ya Quintón había hecho toda una serie de investigaciones en animales, inclusive en células, linfocitos que habían sido cultivados en agua de mar diluida, lo que llamamos el plasma de Quintón. Y después de hacer un experimento radical en perros, especialmente en un perro callejero, que fue utilizado para lo que podríamos llamar una transfusión de sangre, porque se le sustituyó un porcentaje muy alto, alrededor de un 80% de su sangre, por agua de mar diluida. El animal, en contra de lo que uno se pudiera imaginar, pues no murió en este experimento. Por el contrario, fue un animal que se fue recuperando progresivamente en el lapso de unos 4 días y adquirió una vitalidad enorme. Un animal desnutrido, con sarna, con una cantidad de problemas, pues se recuperó totalmente. Después de esto, y después de que Quintón hiciera mediciones de minerales, de oligoelementos o elementos traza, como el hierro, el cobre, el zinc, el cromo, en fin, descubrió inclusive en su momento alrededor de unos 15 elementos traza para la ciencia en su momento, que estaban en el agua de mar y también en el plasma sanguíneo. Lo que encontró Quintón también en su momento fue una similitud enorme entre el agua de mar diluida o plasma de Quintón y el plasma sanguíneo, no solamente del ser humano, sino de, como decía al principio, en diversas especies animales. Muy bien. ¿Qué era propiamente entonces el plasma de Quintón? Era agua de mar bien recogida en sitios muy bien estudiados por Quintón. Y recordemos que en su momento ya estaban los trabajos de Pasteur y existía pues toda la teoría microbiológica de los organismos microscópicos, de las bacterias. Y obviamente el agua que utilizaba Quintón, que recogía un poco mar adentro, era microfiltrada. Aquí a la izquierda vemos la fotografía de los filtros que él utilizaba. Son filtros que están hoy en el Museo René Quintón en España. Y esa agua, agua de mar filtrada, la mezclaba con agua manantial, también microfiltrada, en una proporción de una parte de agua de mar por 2,5 de agua tratada. Una proporción de 1 a 2,5, o sea, un volumen, por decir algo, una cucharada de agua de mar con 2,5 cucharadas de agua potable, y esa mezcla da una concentración, una tonicidad semejante a la del plasma sanguíneo. A eso se le llamó en su momento y se le sigue llamando plasma de Quintón.
Las experiencias de René Quintón iniciaron utilizando agua de mar por vía endovenosa. Hay una anécdota bien interesante en el primer paciente en un hospital en París, paciente con fiebre tifoidea que estaba ya moribundo y Quintón le hace una aplicación de unos 300 centímetros cúbicos de agua de mar diluida, plasma de Quintón. Eso es en la mañana y en la tarde, un paciente que estaba moribundo y que se pronosticaba que moría ese día o el próximo, resulta que cuando llega Quintón en la tarde al hospital, el paciente está sentado en su cama tomando la cena, para sorpresa del personal del hospital y de René Quintón. Ese fue el primer experimento, digamos, la primera experiencia de Quintón en un ser humano. Ya les conté lo de los cultivos de linfocitos, incubando linfocitos humanos en agua de mar diluida, el trabajo en el perro, posteriormente siguieron otros trabajos en perro y posteriormente tenemos entonces el trabajo en el primer paciente. Luego de eso, por alguna razón, Quintón se queda trabajando con la vía subcutánea, que es la que, digamos, le dio resultado, le pareció, digamos, desde el punto de vista de la bioseguridad, como la mejor vía. Y pues la mayoría de los trabajos que están documentados fueron realizados utilizando el agua de mar por la vía subcutánea. Estos trabajos fueron presentados a principios del siglo XX. Sobre la terapia marina de Quintón, pues hay videos en YouTube que ustedes pueden consultar. Yo particularmente les recomiendo este que está aquí, que lo pueden consultar. Por cuestiones de tiempo, pues no lo vamos a mirar. Además, pues no quedaría tampoco en la grabación, pero ustedes tienen la oportunidad de mirar. Es un video de aproximadamente unos 15 o 20 minutos. Y ahí está la historia de este personaje que fue un investigador, un científico, un sabio, que hizo aportes definitivos en el momento en que los niños morían por cientos en solo París en una semana por cuenta de la gastroenteritis y otras enfermedades infecciosas. René Quintón pudo aportar y pudo contribuir a controlar esta epidemia en París. Pero no solo ahí, sino que inclusive el gobierno de Egipto lo invitó para controlar también una epidemia similar en Egipto, en el Cairo. Y ahí logró pues un trabajo también muy importante que fue reconocido con honores también por parte de este gobierno. El método de Quintón inclusive se extendió por toda Europa, contando principalmente pues Inglaterra, Alemania, eh, en fin, prácticamente toda Europa, e incluso estuvo en Estados Unidos en el Hospital Infantil de Boston. No sabemos qué pasó exactamente, pero pues se especula que por pues, el desarrollo de la tecnología farmacológica, especialmente los antibióticos y los suplementos nutricionales de orden químico, pues fue desplazando poco a poco el trabajo de René Quintón y quedó finalmente en el olvido. Es una lástima porque realmente esto cobra una actualidad supremamente grandiosa. Hoy en día el trabajo de Quintón está volviendo a, digamos, a figurar, a ser reconocido en el ámbito académico, científico y especialmente en el campo médico. En cuanto a la composición del agua de mar, comparada con los líquidos fisiológicos, especialmente el líquido extracelular, el plasma sanguíneo, el líquido extracelular, la fisiología de Gannon, que es uno de los textos emblemáticos de la fisiología del campo médico, esta versión de 1979, por ejemplo, muestra aquí mediante barras cómo está constituida el agua de mar y se compara con los distintos líquidos fisiológicos.
Observemos, por ejemplo, que el catión más importante del agua de mar es el sodio, es el más abundante. La barra más grande del lado izquierdo, que son los cationes, o sea, los iones que tienen carga positiva, sodio positivo. Vemos que en el líquido extracelular es lo mismo. Igual sucede en el plasma sanguíneo y hay una gran diferencia en el líquido intracelular. El catión principal no es el sodio, sino el potasio. El sodio está en una pequeña proporción, como lo podemos ver aquí en esta parte superior. En cuanto a los iones o a los aniones, los iones con carga negativa, observemos pues que en el agua de mar el ion principal es el cloro negativo, el cloruro, ion cloro. Y eso ocurre igual también en el líquido extracelular, en el plasma sanguíneo, y en contraste en el líquido intracelular, el anión principal es el fosfato y tenemos también las proteínas con carga negativa, está también el ion sulfato y tenemos acá también una pequeña parte de bicarbonato y de cloro, que son minoritarios, digámoslo así. Hay un buen contenido de magnesio en estos líquidos, agua de mar, líquido extracelular y plasma sanguíneo. El contenido de magnesio es importante en el agua de mar. El agua de mar también tiene un componente muy importante que es el bicarbonato. Lo observamos en la parte superior derecha, bicarbonato. El de arriba es ácido carbónico. El bicarbonato y el ácido carbónico hacen parte de un mismo sistema que se llama sistema bicarbonato. Vemos que este sistema es muy importante en la parte extracelular y en el agua de mar, mientras que en el líquido intracelular pues tenemos también algo de bicarbonato, pero no es tan importante como lo vemos en estos otros compartimentos. Muy bien, lo que observamos entonces es que nuestros líquidos fisiológicos que rodean la célula tienen una composición semejante a la del agua de mar diluida, que llamaríamos agua de mar isotónica, lo cual pues va en la línea y en la idea de que las primeras células aparecieron en el mar, en un mar primitivo, bastante diluido, a una concentración aproximadamente isotónica, o sea, el mar a través de la historia se ha venido concentrando, se ha venido salinizando. Así que en esa primera explosión de vida, las primeras células, las primeras bacterias, la concentración del mar no era tan alta, era una concentración más bien isotónica. Cuando los primeros organismos marinos conquistaron la superficie terrestre, se llevaron su mar interior, o sea, estas células organizadas en un medio interno, en un mar interior, que son los líquidos que rodean las células. Digamos que lo más parecido es lo que ocurre en un acuario marino con los peces. El medio que rodea a estos peces sería el agua de mar que está en ese acuario marino. ¿Ya? Algo parecido pues ocurrió con estos primeros organismos que conquistaron la superficie terrestre y que ya eran organismos complejos en el mar. Estaban organizando su medio interior. Ese medio interior, ese mar interior, sigue y continúa hasta hoy en día en nuestros propios organismos, en los seres vivos. Así que, pues, este aporte de Quintón fue supremamente importante en su momento. Digamos que fue muy novedoso porque fue el primero en demostrar esa similitud tan grande entre el agua de mar y los líquidos fisiológicos. El sistema bicarbonato, como les decía ahora, es un sistema que opera no solamente en el mar, que ahí lo veíamos, el componente bicarbonato y el ácido carbónico, sino también en estos líquidos extracelulares. El sistema bicarbonato es el principal sistema en el organismo que controla el pH y algo parecido también ocurre en el mar. Hasta en eso se parece el mar con nuestros líquidos fisiológicos, control del pH. Fíjense ustedes que ese sistema tiene relación directa con el CO2. El CO2
que en el mar llega del ambiente es fijado mediante una reacción con el agua eh, para formar bicarbonato y también generación de equivalentes ácidos, de H+, protones H+. Aquí está también en una reacción con el carbonato generando más H+. Este sistema es reversible, o sea que si hay mucho CO2, el sistema se desplaza hacia la derecha, produciendo más equivalentes ácidos, o sea, más acidificación, un pH más ácido. Lo que estamos viendo entonces hoy en día es un problema crítico con la producción de CO2, que tiene un efecto invernadero, pero en el mar tiene un impacto también muy grande porque ese CO2 implica mayor producción de H+, lo que puede con el tiempo llevar a una acidificación del medio ambiente marino. Un cambio, así sea pequeño, del pH en el mar, pues puede acabar con mucha vida marina. Ese papel similar de regulación del pH también se lleva a cabo, como decía ahora, en el cuerpo, en el organismo. Un exceso de H+, pues va a producir que esta reacción se devuelva hacia el lado izquierdo y a producir un aumento en la producción de CO2. En el organismo podemos ver eso también claramente, como el exceso de H+ que se está produciendo en el metabolismo dentro de las células mediante este sistema de bicarbonato lleva pues a un aumento en la producción de CO2 que sale por la vía respiratoria. Entonces es interesante pues de cómo el sistema de bicarbonato opera de una manera tan parecida en el cuerpo humano o en los seres vivos y también pues en los seres vivos superiores me refiero, ¿no? Especialmente los mamíferos y pues también ocurre en el mar. En cuanto a la comparación, que en su momento también lo hizo René Quintón y hoy aparecen algunos textos de nutrición y de fisiología, la composición del agua de mar comparada con distintas especies, con los líquidos fisiológicos de distintas especies animales. Aquí podemos ver, por ejemplo, el catión principal, el elemento principal, pues obviamente es el sodio. Después está el magnesio, se mantiene aproximadamente en la misma proporción en cada uno de estas especies. El ser humano está en esta última barra que está acá en el extremo y el agua de mar en el extremo contrario. Está luego el contenido de potasio y de calcio. Observen que la proporción es muy similar, aunque como podemos ver aquí, pues el agua de mar es más concentrada, es aproximadamente unas 2,5 veces, 3 veces más concentrada que el plasma humano. Si diluyéramos el agua de mar como lo mostré en las barras de la figura anterior, pues ahí tendríamos que las barras estarían en el mismo nivel, pero aquí estamos comparando es con el agua de mar hipertónica. En esta tabla podemos ver la composición, digamos, del agua de mar, de los principales elementos, de los principales minerales. En total en el mar se han descubierto hasta la fecha unos 95 elementos, de acuerdo pues a los aportes de Nosaki, un investigador japonés, que describe 95 elementos en el agua de mar. Observemos que si se compara con el plasma sanguíneo, pues vemos aquí la proporción en que se encuentra el sodio, el magnesio, por ejemplo, hay 3 veces más sodio en el agua de mar de lo que vamos a encontrar en el plasma sanguíneo, en el plasma humano, aproximadamente. Igual, pues vemos la importancia del magnesio. En cada litro de agua de mar vamos a tener aproximadamente 1,3 gramos de magnesio, o sea, 1.280 miligramos de magnesio. En ese mismo litro vamos a encontrar casi medio gramo o 412 miligramos de calcio, un buen contenido de potasio y la presencia de algunos oligoelementos o elementos traza. En cuanto a lo recomendado diariamente, de acuerdo a las políticas de la Organización Mundial de la Salud, que es vinculante para los gobiernos que están asociados a la OMS, es un aporte de sodio que no vaya más allá de 2,3 gramos por día.
Observemos que un litro de agua de mar tiene 10,8 gramos. Ahora, si nos consumiéramos en un día medio litro de agua de mar, quiere decir que nos estaríamos tomando aproximadamente 5 gramos de sodio, lo que es más del doble de lo que se recomienda de consumo diario de sodio, más del doble. Así que esta recomendación de tomarse medio litro de agua de mar al día, digamos que va en contravía de esa directriz de la OMS y obviamente pues es una directriz que va orientada a disminuir los efectos nocivos del sodio, que tiene que ver con los problemas de la hipertensión arterial principalmente y en general factor de riesgo de las enfermedades cardiovasculares y de los problemas renales. Ahora, esa recomendación no tiene en cuenta esta advertencia y es más, tampoco recomienda reducir el consumo de sal de cocina, porque si al menos se dijera que se podría sustituir la sal de cocina por agua de mar, pues al menos se mermaría un poco. Pero si a esos 5 gramos, tomándose medio litro de agua de mar al día, son 5 gramos de sodio, le sumamos lo que las personas consumen en la sal de cocina para preparar sus alimentos, estaríamos hablando de una ingesta de sodio exageradamente alta, lo cual me parece contraproducente a la luz de lo que está pasando con ese aporte de sodio. Ahora, tengamos en cuenta que el efecto del agua de mar no es una cuestión de cantidad. Pequeñas dosis, pequeñas cantidades, se ha demostrado que tienen resultados muy importantes. De hecho, el mismo Quintón nunca utilizó esas cantidades, haciendo las diluciones respectivas que hacía René Quintón para producir el plasma de Quintón. Digamos que la cantidad máxima aproximada que René Quintón llegó a utilizar era menos de 200 mililitros de agua de mar por día, aproximadamente unos 180 mililitros de agua de mar por día, pero eran tratamientos médicos relativamente cortos, de 3, 4 meses. No era algo que él utilizara, digamos, por largo tiempo, porque pues, aunque no era una política muy clara a nivel mundial, la restricción del sodio, por el contrario, había un efecto, había un fenómeno de alto consumo de sodio. Los sistemas de refrigeración todavía no se habían desarrollado. La conservación de los alimentos era mediante la sal, lo que implicaba que la gente consumía mucho sodio en su momento. Pero bueno, dejémoslo ahí simplemente para resaltar ese aspecto tan fundamental, que es el alto consumo de sodio con una dosis de medio litro de agua de mar al día. Por otro lado, la importancia del magnesio pues es clave. Hay un déficit en general en la población mundial del consumo de magnesio. Se calcula que en Estados Unidos, por ejemplo, más de la mitad de la población tiene un consumo deficiente de magnesio, lo cual está asociado pues con la epidemia de osteoporosis. Pero el magnesio en realidad tiene que ver con muchos sistemas en el cuerpo, inclusive con el sistema nervioso, con el sistema muscular, no solamente el sistema óseo. El magnesio lo encontramos en muchas reacciones bioquímicas, está asociado con el ATP, con todo lo que es el manejo de la energía, de la célula, de la mitocondria, pero también con el ADN. El magnesio estabiliza la estructura del ADN, o sea, el magnesio lo encontramos en miles de procesos en los organismos, en los seres vivos. Quiero destacar también la importancia de los oligoelementos, ¿no? Que aunque están en cantidades de microgramos o de miligramos, en su momento Quintón descubrió, como les dije, alrededor de 15 de estos oligoelementos y el mismo Quintón previó que aunque estaban en cantidades tan diminutas, tan pequeñas, eso no significaba que su importancia era menor, por el contrario, una importancia que en su momento él intuyó que era de tipo catalítico, aunque el término catálisis pues
era el que se usaba en su momento, ni se conocía muy bien el papel de estos elementos en las reacciones enzimáticas. Sin embargo, Quinton previó la importancia de estos elementos aún en pequeñas cantidades. Quiero resaltar aquí que más que el contenido de sodio, magnesio, calcio, potasio, la lista que está ahí, y en total 95 elementos, más que una simple lista, es la proporción en que estos se encuentran. Están en una proporción fisiológica en el mar, lo que significa que el agua de mar diluida es el equivalente a un suero fisiológico, muy superior al suero hospitalario, que básicamente es cloruro de sodio. Así que estamos hablando de un líquido fisiológico perfectamente asimilable para el cuerpo, perfectamente asimilable a nuestro plasma, a nuestra sangre. De estas experiencias de Quintón, utilizando la vía subcutánea, por ejemplo, la vía endovenosa, nunca hubo un problema, un hematoma, un problema de rechazo, digámoslo así. Aunque podía haber un poco de dolor y cierta reacción inmunológica, porque podría haber una especie de estado febril como tal, pero no infeccioso. Eh, Sin embargo, nunca hubo un problema, digamos, mayor de, de intolerancia o de, digamos, de un proceso infeccioso que implicaría pues un rechazo total al agua de mar. Por el contrario, lo que podemos ver es que esa proporción en que se encuentran estos elementos hace que sea un líquido perfectamente asimilable, perfectamente asimilable no solamente en el sistema digestivo, sino por parte de las células que constituyen el cuerpo. Es importante aquí también rescatar o recuperar el concepto del medio interno, lo que es la matriz extracelular, que tiene que ver con la teoría del terreno. Si nosotros observamos una célula, aquí tenemos la membrana celular, tenemos el interior de la célula, el citoplasma, ¿sí? Y tenemos a este lado de arriba el exterior de la célula, el ambiente extracelular, lo que se llama la matriz extracelular. Es un compartimiento que tiene un buen contenido de carbohidratos, de proteínas, formando estructuras complejas, sustancias como el colágeno, que es una proteína bien importante en este espacio extracelular, la fibronectina, ligada estrechamente a la membrana, pero también de sustancias como mucopolisacáridos, proteoglicanos, en fin, que dan una estructura gelatinosa a esa matriz extracelular, una especie de gelatina que está perfectamente hidratada, rica en minerales, en oligoelementos, en nutrientes, pero también en toxinas que salen de la célula. Nutrientes que van a la célula, toxinas que salen de la célula. O sea que esa matriz extracelular pues es fundamental y no es solamente una estructura de sostén como se creía antiguamente. Vamos a ir ampliando poco a poco este concepto de la matriz extracelular o del medio interno, que es la base de lo que se llama hoy la teoría del terreno, la medicina del terreno. Digamos que usualmente en los textos oficiales de bioquímica, de fisiología, de la microbiología, cuando se nos presenta la célula, el concepto de célula, se nos presenta una célula aislada de ese entorno, aislada de esa matriz extracelular. Aquí vemos la célula con su núcleo, sus organelas, los ribosomas, mitocondrias, el retículo endoplásmico, lisosomas, en fin, organelas que están en el interior de la célula, con el núcleo obviamente ahí en el centro, o la parte central de la célula. Sin embargo, normalmente cuando se presenta la célula, no se destaca lo que rodea la célula, o sea, lo que es la matriz extracelular.
lo que para algunos autores pues es una visión equivocada de la célula. ¿Por qué una visión equivocada? Para el doctor Hartmut Heine, por ejemplo, profesor de la Universidad de Frankfurt en Alemania, quien ha trabajado profundamente sobre este tema, llama la atención de que esta forma de presentar la célula aislada es una abstracción que no existe realmente. Es decir, no es posible que la célula pueda estar viva o que sea viable en esa forma, en ese modelo abstracto de la célula desprovista totalmente de su entorno. No es factible que la célula exista de esa forma. O sea que es una abstracción. Para él hay una tríada fundamental de la vida de un organismo pluricelular evolucionado. Esa tríada está basada en los capilares sanguíneos, en la matriz extracelular y en las células. Esa es la tríada de la vida. O sea, las células no son un componente aislado, sino que hacen parte fundamental de esa tríada, junto con los capilares y la matriz extracelular. Bien interesante, pues, este enfoque del doctor Heine, que nos llama la atención de esa forma tradicional de presentar la célula. Quiero también destacar otro profesor, el profesor Alfred Pischinger de la Universidad de Viena, quien hizo también un aporte bien importante de esa matriz extracelular, de esa medicina del terreno, mediante lo que se ha llamado el sistema básico de Pischinger. Aquí, por ejemplo, vemos en este esquema eh, cómo las células están haciendo parte de esa triada. Aquí, por ejemplo, vemos los vasos sanguíneos, la matriz extracelular, lo que rodea las células. Pero también están células del sistema nervioso, células del sistema inmunológico también, haciendo parte de ese sistema básico de Pischinger. Así que en este enfoque del sistema básico de Pischinger vamos a tener estas funciones claves, funciones fundamentales. Una, la inmunidad innata, la inmunidad primitiva, es una inmunidad básicamente de tipo celular. La segunda, el transporte de oxígeno, de nutrientes y toxinas. Tercera, el transporte de agua y electrolitos. Y finalmente, el equilibrio ácido básico. Hoy en día, pues se nos habla de la dieta alcalina, de un régimen alimenticio, un estilo de vida que nos permita mantener un medio alcalino para nuestras propias células. Porque el medio ácido es el que lleva a provocar la enfermedad, especialmente el cáncer se ha asociado mucho con un medio extracelular acidificado completamente. Es interesante esto porque digamos que una dieta basada en productos de origen animal, como las carnes, por ejemplo, especialmente las carnes rojas, acidifican mucho nuestro medio extracelular, nuestra matriz extracelular o nuestro sistema básico de Pischinger. ¿Sí? Porque en el metabolismo estas carnes van dejando residuos de ácido sulfúrico debido a los aminoácidos azufrados, la cisteína, la metionina, que son muy abundantes, especialmente la metionina, en los productos de origen animal. Y pues el componente ahí es el azufre, que finalmente se va transformando metabólicamente en ácido sulfúrico. Pero por otro lado también tenemos el contraste, son los alimentos que son alcalinizantes, son alimentos que son ricos en calcio y magnesio, porque en su metabolismo al final estos elementos de calcio y magnesio forman bases de calcio, bases de magnesio. Me refiero pues a hidróxidos de calcio, hidróxidos de magnesio, que finalmente producen un pH alcalino.
Entonces, este tema de lo ácido, de lo alcalinizante y de lo basificante en la alimentación, más que el sabor, porque, por ejemplo, el caso del limón, el limón es ácido, sin embargo, se considera uno de los alimentos más alcalinos, porque no es propiamente el pH del alimento el que determina su poder alcalinizante, no es el pH, es el contenido de calcio y magnesio el que da un poder alcalino. El limón es ácido, de hecho el pH es alrededor de 3, es bastante ácido, sin embargo, como alimento en su metabolismo deja residuos alcalinos porque tiene un alto contenido de calcio y magnesio. Me quise detener fundamentalmente en este punto del equilibrio ácido básico de la matriz extracelular o el sistema básico de Pischinger, porque el agua de mar tiene un alto contenido de calcio y magnesio, tiene un poder alcalinizante muy importante, muy grande, deja muchos residuos alcalinos y ahí es donde entra el agua de mar. No solamente porque aporta nutrientes, oligoelementos, minerales, sino porque tiene un efecto muy favorable en el equilibrio ácido básico como alcalinizante. Pero por otra parte, el agua de mar tiene un papel muy importante en limpiar los órganos eliminadores del cuerpo, los órganos emuntoriales. Ahí tenemos, por ejemplo, el caso del sistema digestivo, el colon, por ejemplo, se limpia con el agua de mar. El hígado también tiene un efecto benéfico sobre el hígado, limpia el hígado, drena el hígado, las vías biliares. ¿Sí? Igualmente la piel, que es un sistema de eliminación muy importante. Ahí también el agua de mar actúa. El riñón, que elimina toxinas, también el agua de mar produce algo de diuresis, se eliminan más toxinas con la ingesta de agua de mar o con el uso del agua de mar. Y obviamente tenemos también el sistema respiratorio, a través de la nariz, nuestra vía respiratoria, eliminando también moco y toxinas a través de esta vía tan importante. Entonces, el agua de mar es fundamental en el sistema básico de Pischinger. Otro aspecto importante a tener en cuenta en todo esto es el concepto de homeostasis. Digamos que esta idea de la homeostasis, que es una especie de control, de regulación de las variables extracelulares, son importantes para la vida de la célula. ¿Quién no reconoce, por ejemplo, la importancia de mantener un pH equilibrado para la estabilidad y para la vitalidad de la célula? Es fundamental. Acabamos de hablar de la importancia del equilibrio del pH, el equilibrio ácido-básico. Pero recordemos también el caso de la temperatura. Es muy importante el control de la temperatura en este concepto de la homeostasis. El caso de la glicemia, mantener una glicemia estable, sabemos lo importante que es, o una hiperglicemia, digamos, ya patológica, pues tiene una relación muy importante con los problemas de diabetes, de resistencia a la insulina, la intolerancia a los carbohidratos, en fin. Así que este concepto de homeostasis se refiere a esa capacidad que tiene el organismo complejo de mantener estable variables fisiológicas que son importantes para la vida de la célula. O sea, que no haya unos desequilibrios, unas pérdidas de homeostasis que inclusive pueden llevar a enfermar y a morir, digamos, a perder la vitalidad celular. Es un trabajo que lo empezó, un concepto que lo empezó a desarrollar Claude Bernard, se dio cuenta de la importancia de los organismos complejos, de los organismos superiores, para mantener estable esas condiciones de la célula. ¿Cómo entra Quintón aquí? Quintón habló en el tema de la evolución, como vamos a hablar un poco más adelante, de la importancia de la célula de mantener estable las condiciones de los orígenes. O sea que los organismos que más han evolucionado son los organismos que están más cerca a las condiciones del origen de la primera célula. ¿Sí?
Es un concepto que es bien interesante en la teoría de la evolución. Pero por ahora me interesa destacar entonces este concepto de la homeostasis, que digamos de manera moderna, el fisiólogo norteamericano de la Universidad de Harvard, el profesor Walter Cannon, fue el que, digamos, llegó a establecer claramente y de manera experimental la importancia fisiológica de la homeostasis, de cómo hay órganos reguladores en el cuerpo, en el organismo, que realizan esta actividad de mantener estable esas condiciones. ¿Quién no reconoce, por ejemplo, la importancia del riñón para mantener estable tantas variables de la circulación sanguínea? ¿Cierto? Es importante, pues, ese concepto. Obviamente también la importancia del hígado en la glicemia, por ejemplo, fue un aporte que Walter Cannon también pudo corroborar, pudo realizar. Y veamos ahora otro aspecto que les mencionaba anteriormente de los aportes de Quintón sobre la teoría de la evolución. Hay un libro que fue presentado en Instituto de Francia y sus 5 academias, El agua de mar medio orgánico, digamos, es la obra máxima de René Quintón, donde él sustenta toda su teoría evolutiva, y en el último capítulo se dedica pues a los aportes en el campo médico propiamente. Pero la mayor parte del libro, digamos que el 90% del libro, se lo dedica al trabajo de la evolución, de importancia pues del agua de mar en la evolución. Y hay una ley que podríamos llamar la ley general de lo que propone Quintón, y es la siguiente con respecto a la evolución. Frente a las variaciones de todo orden perdón, aquí yo miro aquí, frente a las variaciones de todo orden que puede sufrir la vida animal en el curso de las eras y en sus diferentes hábitats, esta vida aparecida celularmente tiende a mantener para su funcionamiento celular elevado a través de la serie zoológica las condiciones de los orígenes. Estábamos justamente hablando hace poco de ese aspecto, de la importancia entonces de mantener esas condiciones estables del origen de la vida, de la homeostasis. Entonces ahí la evolución entra a depender no tanto de las variaciones del medio ambiente, que es lo que plantea Darwin, por un lado, sino que Quintón lo enfoca es hacia la necesidad que tiene la célula de mantener las condiciones de los orígenes de forma estable. ¿Sí? Y eso para garantizar su funcionamiento celular elevado, o sea, en su máxima vitalidad. Ahí pues hay una importante diferencia en cuanto a lo que plantea la teoría evolutiva de Darwin. Estas 4 leyes que les voy a mostrar aquí, pues hacen parte de lo que es la ley de la constancia general que acabo de mencionar. Y tenemos 4 leyes que diríamos son subsidiarias. La ley de la constancia térmica, la constancia marina, la constancia osmótica y por otro lado tenemos la de la constancia lumínica. La ley de la constancia térmica se refiere a la importancia de mantener la temperatura del origen de la vida, que se calcula ocurrió más o menos a unos 44 grados centígrados. Hoy, nosotros seres humanos mantenemos una temperatura aproximada de unos 37 grados centígrados normalmente. Las aves se acercan un poco más a esa temperatura de los orígenes, más de 40 grados centígrados. Quintón calculaba que las aves aparecieron posteriormente y son las últimas en la evolución. Entonces, mantener esa temperatura constante
es clave para mantener la vitalidad de las células. Los organismos que lograron desarrollar dispositivos orgánicos, dispositivos para mantener esa temperatura, para poder generar calor frente al enfriamiento del planeta, porque la idea reconocida pues hoy en consenso es que el planeta inicialmente tenía una temperatura muy elevada desde la explosión, desde la primera explosión y el origen de los planetas a partir del Sol, pues el planeta empieza a enfriarse progresivamente, poco a poco, y aparece entonces a los 44 grados centígrados aparecen las primeras células. El planeta continúa enfriando y los organismos que no son capaces de generar dispositivos orgánicos capaces de compensar esa pérdida de temperatura del medio ambiente del planeta, pues son organismos que entran en un proceso involutivo. Son organismos homeotérmicos que tienen la temperatura del medio ambiente. En cambio, aquellos organismos como nosotros que fueron capaces de desarrollar dispositivos para mantener una temperatura más alta que la del medio ambiente son organismos que van en un proceso evolutivo. Ese es el planteamiento de Quintón y lo que a mí en realidad me parece muy acertado. En cuanto a la constancia marina, tenemos entonces es el medio ambiente marino, que está muy claro cuando Quintón se dedica a analizar la composición del agua de mar y a compararla con los líquidos fisiológicos de distintas especies animales. Y se da cuenta que de forma literal, los líquidos que rodean nuestras células son agua de mar diluida. Es lo que en ese momento se llamó el plasma de Quintón. ¿Sí? Es un agua de mar isotónica que en el momento de los orígenes de la vida era la salinidad del mar, mucho más diluida de la que tenemos hoy en día. La ley de la constancia osmótica, por ejemplo, nos plantea otro problema es en cuanto al transporte de sodio. Es decir, un fenómeno que se constituye en organismos complejos es el de la presión osmótica, una presión que está asociada con la concentración, con la salinidad, con el número de partículas disueltas. En este caso, como el sodio es el elemento más importante del líquido extracelular, es el elemento que más aporta a esa presión osmótica. La presión osmótica es literalmente una presión que se ejerce por efecto de esa concentración, en este caso una concentración debida al sodio propiamente. Y la ley de la constancia lumínica es una ley que Quintón no la logra desarrollar completamente, pero intuyó que la luz tenía un papel muy importante en la evolución. De hecho, pues en el mar él encuentra que en las profundidades donde no llega la luz del sol, pues los organismos inclusive han desarrollado dispositivos para producir luz. Eso pues destaca la importancia de esta ley de la constancia lumínica. De pronto en una conferencia posterior pues vamos a hablar sobre la importancia del sol, que hoy en día sabemos lo central que es el sol para la vida en el planeta Tierra. O sea, lo que existe en este planeta se debe principalmente al sol. Obviamente la Tierra también como receptora de toda esa energía, de toda esa información, en este proceso de la evolución, pues también la Tierra juega un papel muy importante. La luminiscencia, por ejemplo, como acabo de mencionar, de los organismos marinos, se encuentra en las profundidades marinas, donde no llega la luz del sol. Tenemos el caso del pulpo, que presenta un fenómeno bien interesante en la superficie del cuerpo de este animal, especialmente en los ojos. Hay bacterias, hay grupos de bacterias, poblaciones de bacterias que son capaces de generar luz. Son bacterias luminiscentes, lo que le permite a este animal pues, poder proyectar luz y poder ver en esas profundidades oscuras donde no llega la luz solar. Interesante pues esta ley de la constancia lumínica. Quiero aquí entonces mostrar también
un aspecto interesante de una diferencia que hubo entre Darwin y Alfred Russel Wallace, que también desarrolló la teoría de la evolución paralelamente con la de Darwin, inclusive un poco antes, solo que Darwin se adelantó por algunos días para presentar oficialmente ante los círculos académicos oficiales de la época, pero el trabajo de Russell Wallace fue igualmente importante y muy similar, donde lo que se destaca en la propuesta que hacen estos dos personajes es la importancia del entorno, la importancia del medio ambiente, en lo que ha sido la base de la evolución darwinista y de Russell Wallace, que es las variaciones y la adaptación a esas adaptaciones que hacen los organismos. O sea, el motor de la evolución son los cambios, son las variaciones del medio ambiente y la capacidad de adaptación que tienen las especies y los organismos para adaptarse a esos cambios medioambientales. Diríamos en una frase, variaciones al azar y selección natural. La base de la teoría de la evolución de estos dos personajes. Sin embargo, Wallace tenía una gran diferencia con la propuesta de Darwin, y es que consideró de manera determinante que la conciencia no obedecía, la evolución de la conciencia no podía obedecer a esto de las variaciones al azar y la selección natural. La conciencia para Wallace va por otro lado, obedece a otros parámetros, a otras leyes, y no a las condiciones del azar y la selección natural. Es una diferencia que vale la pena pues tener en cuenta, vale la pena destacar. Entonces, resumiendo, la importancia para estos dos personajes, Darwin y Wallace, estaba en las variaciones al azar del medio ambiente y la selección natural. Para Quintón, la importancia estaba en mantener las condiciones de los orígenes, mantener estable esas condiciones del origen de las primeras células, las condiciones de temperatura, de salinidad, de luminosidad, de condiciones osmóticas, etcétera, etcétera. Muy bien. Ya como lo mencioné, Wallace pues se distanció en cuanto a las facultades superiores del ser humano de la propuesta de Darwin, porque consideró que no obedecían a estos mecanismos de azar y selección natural. Para él, son facultades que obedecen a otras órdenes, a otro nivel, digámoslo así, de tipo espiritual y no de orden material. Esto es algo que normalmente no se menciona pues, en los textos académicos ni en las instituciones académicas. Y este tema de la conciencia, pues hoy tiene una importancia que cada vez es mayor en los círculos científicos y académicos. Aquí, por ejemplo, está esta afirmación que hace el profesor Chalmers en la revista Investigación y Ciencia del año 1996, profesor de Filosofía y Matemáticas de la Universidad de Viena. Dice, propongo que se considere a la experiencia consciente un elemento fundamental irreductible a algo más básico. Por lo tanto, una teoría completa tendrá dos componentes: las leyes físicas que nos dirán qué le pasa a los sistemas físicos, desde los infinitesimales hasta los cosmológicos, y lo que podríamos llamar leyes psicológicas que nos dirán cómo se asocian algunas de estos sistemas a la experiencia consciente. Entonces, Chalmers considera que es necesario nuevas leyes psicofísicas para explicar el tema de la experiencia consciente, el tema de la mente, el tema de la conciencia. Círculos académicos. Y así tenemos un sinnúmero, digámoslo así, de personajes importantes, no solamente en el campo de la filosofía y la matemática, sino también en el campo de la biología, la medicina, la psicología, que empiezan a plantearse interrogantes y propuestas interesantes acerca de cómo abordar el tema de la conciencia, algo irreductible, algo que no lo podemos reducir simplemente a las leyes de la termodinámica, a las leyes de la física, de la química, sino que va mucho más allá. Hay la necesidad, según este profesor de filosofía, entonces, de nuevas leyes psicofísicas que nos expliquen el fenómeno de la conciencia.
Digamos que esto tiene en Occidente también otros, digamos, otras expresiones bien interesantes, esta inquietud sobre la mente, de la importancia de la mente en la enfermedad propiamente en el campo médico, con el trabajo de Jean-Martin Charcot en Francia, quien, pues digamos, a finales del siglo XIX hacía demostraciones, este médico, hacía demostraciones en público de pacientes que llegaban, por ejemplo, parapléjicos en silla de ruedas o en camilla, y en una sesión de hipnosis, en un trance hipnótico, estos pacientes eran capaces de caminar, de levantarse y de cambiar completamente su, digamos, su condición. Algo que en su momento fue muy asombroso, digámoslo así. Esto pues llevó a muchos interrogantes en el ámbito académico y fue el papel de la mente en la enfermedad. Charcot fue el primero entonces en mostrar cómo hay enfermedades cuyo origen no son de orden físico, perdón, no son de orden físico ni de orden químico, son de orden mental, emocional, son de orden psicológico. Hay enfermedades que cuyo bloqueo fundamental está es en nuestro interior, en nuestra mente, en nuestras emociones y no en el aspecto meramente físico. Así que, pues esto da origen a lo que posteriormente se llamó la medicina psicosomática, que tiene ya muchas décadas. Y ahí también fue importante el aporte del doctor Hans Selye, que fue compañero de estudios de investigación de Walter Cano, ya lo mencionamos en el concepto de homeostasis, hicieron aportes muy importantes en cuanto al concepto del estrés, por ejemplo, del sistema simpático y parasimpático. Hay todavía pues esta revista, existe esta revista todavía, la Medicine, Psychosomatic Medicine, una revista que destaca justamente cómo en diversas enfermedades es más importante el aspecto psicológico. Hoy en día tenemos desarrollos mucho más avanzados como es el de la psiconeuroinmunología, que considera que todas las enfermedades son de orden psicosomático. Muy bien, muchas gracias. Esto pues era lo que quería compartirles en esta primera conferencia, en esta primera presentación. Y los espero para la segunda presentación. En algunos días les estaré informando. Muchas gracias y feliz tarde para todos.